agradecer a los organizadores del coloquio, a la Academia Peruana de la Lengua y al Instituto Porras Barrenechea por darnos la bienvenida esta tarde. Hoy quiero hablar, y espero que pueda hablar en el tiempo asignado, acerca de ciertos aspectos de la recepción de Manuel González Prada. Yo no soy un especialista en Manuel González Prada, pero sí creo considerarme un especialista en Vallejo. Han escuchado mi CV, así que más o menos tienen una idea de que escribo mucho acerca de Vallejo. Así que quiero hablar sobre la recepción de Manuel González Prada entre el grupo literario del Joven Vallejo, que, como todos ustedes saben, se denominaba La Bohemia de Trujillo, y que fue un conjunto de intelectuales que surgió en los claustros de la universidad, en ese tiempo se llamaba la Universidad Menor de la Libertad, que es hoy la Universidad Nacional de Trujillo, y que tuvo como líderes a Antenor Rego y a José Eulogio Garrido. Y en este grupo también, aparte de Vallejo, estaba Víctor Raúl Aya de la Torre, Federico Esquerre, Oscar Imaña, y otros distinguidos intelectuales del norte. En este caso, mi intención va a ser hablar no sobre filiaciones genealógicas entre los textos de González Prada y de los bohemios, es decir, no voy a hablar de influencias textuales o estilísticas o formales. Lo que quiero más bien es discutir muy brevemente la impronta que González Prada tuvo como modelo intelectual para César Vallejo y sus compañeros. Es decir, qué aspectos de su personalidad literaria, para usar un término de la época, los bohemios resaltaron al recuperaron y rescataron como manera de marcar su filiación con González Prada como padre intelectual. Al mismo tiempo, me interesa ver muy brevemente cómo esta filiación era una manera en que algunos de los miembros de la Bohemia tomaban una posición dentro del campo literario trujillano primero y peruano después, y cómo usaban a González Prada como figura de autoridad para justificar sus propios proyectos intelectuales. Para hacerlo, quienes conozcan un poco de mi trabajo saben que trabajo muy de cerca con fuentes y con documentos. Alguien por ahí me ha descrito como un arqueólogo de la literatura, así que hoy día quiero que veamos un poco artefactos arqueológicos de la recepción de González Prada entre los bohemios. Así que vamos a dar vistazo a algunos textos que documentan la relación Prada-Bohemia, y voy a concentrarme solamente entre los años de 1914 y 1922, que son los años de actividad del grupo antes de lo que yo llamo la transformación a el grupo del norte, ¿no? Que es un grupo diferente, liderado por Orrego específicamente, y que es un grupo motorizado y que es, digamos, tiene sus orígenes en la Bohemia de Trujillo, pero yo lo considero un grupo diferente. La influencia de González Prada entre los escritores de la generación de Vallejo es conocida. La genealogía tradicional señala a Prada como el inicio de una tradición renovadora que pasa de él a personajes como el Buren y el grupo Colodia, el de Omar, y luego los escritores que más tarde configurarían la vanguardia peruana. Sin embargo, al dar un vistazo más cercano a estos documentos, podemos hilar más finamente en cuanto a la naturaleza de esta relación y de esta influencia. Para dar una visión más cronológicamente detallada de la recepción, quiero empezar con un documento que nos invita a cuestionar, o por lo menos a ver como un asunto más complejo, la idea de una admiración homogénea, eterna y continua de González Prada por parte de la Bohemia, que vemos que no es así. El primer documento, entonces, sobre el que quiero hablar, es un telegrama fechado en junio de 1914, y que algunos de los estudiantes de la Universidad Menor de la Libertad le enviaron al maestro Ricardo Palma. En este telegrama se felicitaba a Palma por su reinstitución como director de la Biblioteca Nacional. Como se recuerda, Palma fue reincorporado brevemente como director honorario de la biblioteca durante el primer gobierno de Benavides, aunque González Prada volvería a ser director en 1917.
comentarios suscritos, felicitámosle efusivamente por reingreso Biblioteca Nacional. Más interesante que el texto en sí, que el telegrama en sí, es que entre los suscritos se pueden leer los nombres de Antenor Orrego y de César Vallejo. De hecho, es el primer documento que yo conozco en el que aparecen sus nombres juntos. El nombre de Orrego aparece en primer lugar, y por ello cabe especular que él haya sido el instigador del telegrama. Orrego, además, un año antes había sido el presidente del centro universitario, así que su papel como líder estudiantil en ese tiempo era notable y notorio. Si tenemos en cuenta que la reintegración de Ricardo Palma por Benavides en la Biblioteca Nacional se dio luego de la conocida controversia entre Palma y Prada, y de la que podemos saber más aún en una conferencia que, según he visto en el programa, se va a dar el día de mañana acerca de esta polémica, podríamos decir que en estos primeros momentos, por lo menos Antenor Orrego, se inclinaba a apoyar a Palma, es decir, tomaba posición con Palma, y se posicionaba de esta forma con la figura más prominente de nuestras letras, como se describe a Palma en la nota publicada en el diario La Industria y que da cuenta de este telegrama del que hablo. El mensaje de los universitarios, adicionalmente, cobra un significado más sustancial si sabemos que es en este mismo momento, junio de 1914, cuando se lanzaba en Trujillo la revista Iris, la revista literaria Iris, y que es un primer intento de la embrionaria Bohemia para ingresar al campo cultural trujillano. Bajo la dirección de José Eulogio Garrido y Luis Armas, y con la colaboración de Orrego, José Maña, entre otros, Iris tuvo 6 números antes de sacarse la A. No es de sorprender que en esta primera aventura editorial los jóvenes bohemios intentaran involucrarse con personajes culturales ya establecidos, no polémicos, dentro del campo cultural peruano como Palma. En este sentido, las páginas de Iris evidencian cierta preferencia por parte de los futuros líderes del grupo de mencionar o de incorporar las firmas de algunos escritores ya consagrados. Hay, por ejemplo, un ensayo de Orrego sobre José Santos Chocano y colaboraciones de Enrique López Albujar, entre otros. En una nota de publicidad previa de la revista Iris, los editores también mencionan a Variedades, la revista que dirigía el hijo de Palma, como una de las pocas revistas literarias de valor del Perú. Podríamos especular entonces que la figura de González Prada, por lo menos teniendo en cuenta lo que nos dicen los documentos, en este momento tan temprano no era realmente significativa, y que más bien los inicios estuvieron, en estos inicios, los bohemios estuvieron deslumbrados por escritores como Palma o Chocano, que por lo menos en el caso de Orrego luego verían como escritores convencionales, retóricos, conservadores y pasadistas, para usar también una palabra de la época. Entre 1914 y 1918, sin embargo, el nombre de González Prada debió tener mucho más eco entre los bohemios, y debe ser en esos años en que ellos deben haberse acercado a su obra, la obra de González Prada. En 1917 fue él, González Prada, quien sirvió de figura de autoridad para la defensa de la poesía de Vallejo. Como es sabido, en este año surgió una polémica alrededor de la poesía de César Vallejo, que enfrentó a la Bohemia con grupos literarios de Trujillo rivales. Sobre todo, hay un grupo del que se sabe muy poco que escribía en el diario La Opinión Pública. Cuando en junio de 1917 Orrego publica en La Reforma una carta encomiástica que le envió José María Eguren a Vallejo, los rivales de La Opinión Pública no tardaron en desautorizar al autor de Simbólicas, y cito la crítica de La Opinión Pública. Pero ahora nosotros preguntamos, ¿quién es Eguren? ¿Es acaso una autoridad literaria? Y luego continúan. Si se tratara de un González Prada, de un Luis Ulloa o de Teobaldo Elías Corpancho, la cosa cambiaría de aspecto. Este reproche tiene eco y hasta cierto punto una respuesta diferida de algunos meses en la entrevista que Vallejo le hizo a González Prada en la Biblioteca Nacional a principios de 1918 y que fue citada esta mañana por el doctor Tábara. Quizá el episodio en que el contacto entre un bohemio y el maestro Prada fue más cercano, este episodio es bastante conocido por quienes saben algo de la estadía de Vallejo en Lima y sobre las primeras crónicas que escribió para las publicaciones trujillanas. La crónica de Vallejo, que da cuenta de esta entrevista, apareció en La Reforma de Trujillo el 9 de marzo de 1918
y en ella se pone en boca de González Prada la respuesta a sus críticos, a los críticos de Vallejo. Y cito: sí, pues, dice Prada, hay que ir contra la trama, contra lo académico. En literatura, los efectos de técnica, las incongruencias en la manera no tienen importancia. Luego, Vallejo, el entrevistador, le pregunta por las incorrecciones gramaticales y las audacias en la expresión, aspectos que eran específicamente los motivos de la crítica de la prensa trujillana. A lo que Prada responde: esas incorrecciones se pasan por alto y las audacias precisamente me gustan. Así, Vallejo responde por boca de Prada a aquellas mismas personas que exigían la autoridad de alguien como González Prada para autorizar su poesía. Al mismo tiempo, Vallejo se adhiere a la tradición renovadora y progresista de González Prada, que no censura y más bien celebra las audacias expresivas que tanto le criticaban. Este encuentro entre González Prada y Vallejo también tuvo un fruto que lamentablemente no conocemos. Él también estoy actuando un poco de arqueólogo y de un poco ver los vacíos que tenemos en los documentos que hemos podido recabar. Según la versión narrada muchos años después por Aya de la Torre, fue él mismo, Aya, quien le presentó a Vallejo al maestro González Prada. Aya, a su vez, había conocido a Prada a través de su cuñado, el narrador José Félix de la Fuente. Vallejo tenía la intención de conseguir una colaboración de González Prada para la revista trujillana La Semana de 1918 y que recién había fundado ante el Correo. Sabemos, en efecto, que el número 5, el quinto número de La Semana, publicó un texto de González Prada, pero no, lamentablemente este quinto número no se conserva y solo conocemos los contenidos gracias a un anuncio publicado en la prensa periódica de esas fechas. Así que no sabemos exactamente sobre qué era este texto de González Prada, que debe ser uno de los últimos que escribió. Podemos especular que sea un texto sobre la poesía de Vallejo, pero eso es solamente una especulación. En todo caso, a pesar de que tenemos este vacío, es bueno notar que si Palma y Chocano habían estado en la página de Iris en 1914, en 1918, el número quinto de La Semana publicaba textos de González Prada. Así que se nota este cambio de viaje o de tomar posición de una visión más conservadora de la literatura a una visión más progresista. La importancia de González Prada como figura de apoyo moral para César Vallejo ha quedado también plasmada en la inclusión de la dedicatoria del poema Los Dados Eternos a Prada. Ustedes recordarán esa dedicatoria, que originalmente la versión primigenia de Los Dados Eternos se publicó justamente en La Semana y no llevaba la dedicatoria a Prada, así que la dedicatoria es un agregado adicional hecho durante la publicación de Los Heraldos Negros. Es en ese mismo año, 1918, que encontramos dos textos que dan una mejor idea de cómo había ascendido el prestigio de González Prada a los ojos de los bohemios, quienes en este momento lo tenían como la figura más importante de las letras peruanas. Se trata de dos respectivas necrologías de Prada. Una escrita y firmada por Orrego, publicada en La Reforma, y la segunda sin firmar, pero de la pluma de Garrido, que apareció en La Industria. En La Industria también apareció esta vez con firma de Garrido un breve homenaje al día siguiente, una antología mínima de poemas de González Prada. Las dos necrologías resaltan aspectos que ambos líderes de la Bohemia tomaban como los más importantes de la obra del maestro. Por un lado, Garrido no demora en destacar el aspecto antiacadémico de Prada. En su necrología se ofrece una breve biografía de González Prada, en la que se resalta lo siguiente, y cito: hizo sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos y cursó todos los años de jurisprudencia, pero sin recibirse de abogado, ni graduarse de doctor, ni de bachiller. Este desdén por los grados académicos es similar al que en esos años demostraba Garrido y demostraban en general los bohemios. Tanto Arrego como Garrido, como el propio Vallejo, dejaron truncas sus carreras universitarias y sus carreras de leyes. Y en este caso Garrido no evita hacer notar que esto es algo que comparten con el maestro. Mostró, dice, en la antología que se publica un día después, en la homenaje que se publica también en La Industria un día después, dice Garrido: mostró desnudas nuestras llagas y sin velos nuestros vicios. Los llamó por sus nombres, sin embajes, sin adornos.
Su voz fue como una clarinada insólita. Los viejos le insultaron y los jóvenes le erigieron un altar. Y en este caso, Garrido también se está aludiendo, él es parte de esos jóvenes que le erigen un altar al maestro. Orrego, por su parte, destaca otros aspectos de la figura del maestro. Lo describe como el gran forjador de la nacionalidad peruana. Esta labor nacionalista, sin embargo, no es óbice al contacto y la asimilación de influencias extranjeras, pues Orrego también resalta el potente cerebro para almacenar una copiosa cultura universal. Y esto es algo que Orrego también rescata, no solo de Prada, sino de figuras como Rodó, que también asimilaban lo universal y lo incorporaban a la tradición nacional. Al mismo tiempo, Orrego pone de relieve el carácter combativo de González Prada y su actitud renovadora que no escapaba de la crítica acerba, y cito de nuevo a Orrego: nadie atacó con tanta decisión, con tanta libertad y con tanta nobleza y amplitud de miras las carcomidas y viejas instituciones nacionales que pretendían inmovilizar el alma peruana. Su pluma tuvo indagaciones con los que nos han redimido de más de un estigma hereditario. Así podemos hasta cierto punto afirmar que en esta época, en 1918, la estima de González Prada entre los jóvenes toca su punto más alto. Pero esta estima continuó cambiando. Quizá nada una mejor idea de la fluctuante estima de González Prada en el caso de Antenor Orrego específicamente que un texto que originalmente se publica en 1919. Se trata de una de sus notas marginales. Como ustedes saben, o algunos de ustedes sabrán, Notas Marginales es el primer libro de Antenor Orrego, que se publica en 1922, pero existe como una publicación previa en la prensa periódica a partir del año 19, o sea que hay como dos versiones de Notas Marginales, una versión previa en la prensa y una versión que es la versión final del libro. Y entre los textos hay similitudes, pero hay también muchas variantes, ¿no? Y sería interesante que alguna vez se publique estas dos versiones de Notas Marginales. Lo interesante es que, como es de esperarse, los textos no son los mismos y las variantes que surgen al compararse ambas versiones nos ayudan a localizar en el tiempo el desarrollo del pensamiento de Orrego en cuestiones de estética, filosofía y crítica cultural, que es de lo que tratan a grandes rasgos estas notas marginales. Existe entonces lo que se puede llamar una primera versión de Notas Marginales. Y la primera entrega de Notas Marginales, porque salió por entregas en la prensa periódica, la primera se publicó el 28 de julio de 1919 y son las primeras 9 notas marginales que son numeradas, y la primera de ellas Orrego hace referencia a Prada, esta nota se titula La afirmación, y en ella Orrego contrasta y diferencia los conceptos de afirmación y dogma. Y cito: toda realidad, dice Orrego, es afirmativa, como lo son todos los hechos, y como ellos, parece como que ignora la censura o el aplauso. La afirmación no es el dogma. El dogma es la afirmación negativa que excluye todas las demás afirmaciones, que pretende neciamente imponer la servidumbre de un arquetipo, el suyo propio, como norma suprema de pensamiento. Y luego continúa haciendo referencia a González Prada. En un país medular como el mío, en que la absoluta ausencia de sutileza mental confunde el afirmativo con el dogmático, fuerza es que el ingenioso, el despreciable, confeccionador de colmos y de retruécanos, se atreva a burlar y a desdeñar al hombre superior. En el Perú solo un hombre en este sentido ha sabido vivir, Manuel González Prada. Fue el supremo maestro de la afirmación. Ahora, esta versión de 1919 contrasta con la versión publicada finalmente en libro, casi 3 años después, en la primera edición del libro de Notas Marginales. Aquí la nota ya no ocupa el primer lugar, es decir, ha perdido su posición de importancia como pórtico al libro primigenio, y el pasaje en cuestión es diferente, ha sido corregido y ampliado, y ahora dice lo siguiente: en el Perú, raro es el hombre que en el sentido afirmativo haya sabido vivir. Podría citar a Manuel González Prada. Sin embargo, deplorable hecho, este tampoco pudo cumplir la plenitud de su creación.
ocupado toda su vida con apostólico encendimiento en afirmar ante su ambiente ciertos planos primigenios e inferiores de mentalidad y de acción, no tuvo tiempo ni reposo para traducir en obra sus posibilidades superiores. He aquí el mayor crimen vital de la pasada generación. Como puede verse entonces, la manera en que se describe la obra de Prada es ahora menos encomiástica y con más reserva. Prada, según Orrego de 1922, al tener que combatir un ambiente adverso para él, no pudo traducir en obra sus posibilidades superiores, sino que tuvo que conformarse con afirmar cuestiones mucho más básicas e inferiores a las de Orrego. El legado de Prada aparece en 1922 como algo inacabado y mucho menos sustancial. En la corrección de este fragmento, Orrego también aprovecha para reiterar el carácter nocivo y retrógrado del ambiente literario limeño de la generación anterior y dibuja a González Prada como el mártir de esa generación previa. Tácitamente, además, Orrego, al configurar la obra de Prada como algo a medio hacer, se presenta también como miembro de una generación que es capaz, o que está en mejores condiciones, de alcanzar sus metas intelectuales y de dejar traducidas en obra sus posibilidades superiores. Y más o menos hasta aquí llego cronológicamente, y para concluir, una conclusión provisional que podemos sacar es que en un principio, en 1914, los miembros de la Bohemia quisieron insertarse en el campo cultural trujillano, y para hacerlo destacaron la obra de autores consagrados, Palma, Chocano. Pero luego tomaron una posición diferente, se alinearon a la tradición más renovadora y escogieron a Palma como su precursor intelectual, a Prada, perdón, como su precursor intelectual. Y luego, hacia el final, hacia 1922, también tomaron una distancia con González Prada y vieron su obra como algo inacabado, ¿no? Como algo que ellos deberían completar más bien. Y de una manera he querido así dar como una visión un poco más cronológicamente detallada de la relación entre González Prada y Carbonell.